Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy es un video muy especial. Hace poco les contaba lo contenta que estaba por haber completado la lectura conjunta del Ulises. Esa palabra conjunta es clave porque lo había intentado en solitario y no funcionó. Y varios de ustedes, ahora recuerdo a Sebas y a Sofi, pero seguro hubo alguno más, se entusiasmaron con la idea de que hiciera solo un video hablando de mi experiencia. Me preguntaba, creo que Sofi, si conviene haber leído algo primero, sugerencias. Y tengo mucho para contar, así que acá voy. Bueno, como verán, sigo en el modo, como dice Carol, Beyoncé literaria, porque andamos con temperaturas que rondan los 40 grados y bueno, se hace imposible si no. Ulises de James Joyce. Es una novela ambientada en Dublín. Vamos a empezar por lo básico y después ya profundizo un poco. Cuenta las experiencias de tres personajes principales y transcurre durante un solo día. Esta ya es una de las peculiaridades. El 16 de junio de 1904. Está inspirada, y ya hablaré un poco más de eso, en la estructura de la Odisea de Homero, aunque sus eventos y temas están profundamente arraigados a la vida moderna y cotidiana, bastante lejos de la épica. La historia sigue a Leopold Bloom, por un lado, que es un publicista judío. Él recorre la ciudad y se va enfrentando a cuestiones de identidad, de pertenencia, a una traición que está ahí latente durante todo el libro. Luego tenemos a Stephen Dedalus, este joven intelectual con aspiraciones artísticas, que lucha con la muerte de su madre y unos conflictos internos, cierto arrepentimiento con una situación que surgió allí, también conflictos con su relación con la religión y el país. Y nuestro tercer personaje es Molly Bloom, la esposa de Leopold, cuya infidelidad y sensualidad son centrales para el desarrollo emocional de la relación. Él sabe que esto va a suceder y es algo que está en su mente en gran parte del relato. Hablemos de la estructura. El libro se estructura con una serie de episodios, cada uno con un estilo narrativo único. Por eso les contaba y lo repito que yo sentía que cada capítulo que leía era como haber leído un libro. Va desde monólogos interiores hasta experimentos con el lenguaje. Hay capítulos que son más difíciles de leer que otros, hay algunos que se hacen realmente cuesta arriba. Aunque puede ser complejo por las referencias culturales, filosóficas y literarias, perdón, en esencia se trata de humanidad compartida, de vínculos, de la rutina diaria y la búsqueda de un significado en lo mundano. Hay muchísimo para decir de este libro, mucho para decir de cada cosa que yo voy a mencionar, pero a mí lo que me gustaría en este video es darles una noción general de cosas que hay que tener en cuenta y después de cada una de esas cosas hay que tirar del hilo. Cómo me fue a mí con la lectura, si lo recomiendo o no, y bueno, contarles eh, por qué lo viví como un juego. Hay mucho para decir. Bueno, me armé un boceto para no irme por las ramas. De cada cosa que mencione, también hay mucho para decir de eso y no era la idea del video. Yo quería compartirles mi experiencia. En base a esa experiencia, cosas que me funcionaron. Fueron 6 meses de esta lectura conjunta a cargo de Juan Mateo. No sé si lo mencioné. En este video creo que no, pero lo he mencionado en otros. Bueno, se compartió un montón de info, no solo la que compartía de manera muy generosa él, sino después, bueno, también los compañeros. Bueno, me adentro en el libro. Joyce intenta representar el funcionamiento del inconsciente con la técnica del flujo de conciencia. La primera vez que aparece este concepto es en Principios de Psicología de William James en 1890. Ahí escribe: no es nada unido, fluye. Un río o una corriente son las metáforas por las cuales se describe de forma más natural. Al hablar de esto más adelante, llamémoslo la corriente de pensamiento, conciencia o vida subjetiva. Entonces ahí tenemos lo que representa este libro, que es el flujo de conciencia, que es lo que a veces hace tan difícil de seguir, ¿no? Porque si uno lo traslada, claro, cuando uno está pensando, piensa, sí, piensa varias cosas a la vez,
una cosa lleva a la otra, que por ahí uno no ve una relación directa, aunque después la haya. Es lo que caracteriza este libro, el flujo de conciencia. La Odisea. Las correspondencias homéricas son la forma en la que Joyce utiliza la Odisea como subtexto de la novela. Funciona como un diagrama o un esquema que organiza el sentido de la experiencia moderna en Dublín. Después tenemos varias herramientas. Juan compartió el esquema Gilbert. Este esquema de la novela fue elaborado por su autor en noviembre de 1921 para ayudar a su amigo Valery Larbaud a preparar una conferencia pública sobre la novela que Joyce estaba escribiendo en ese momento. El esquema se mostró a los íntimos de Joyce durante la década de 1920 y finalmente Stuart Gilbert lo publicó en 1930 en su libro Ulises, a Study de James Joyce. El esquema muestra que cada capítulo corresponde a una hora del día, que tiene un escenario, que se relaciona con un órgano del cuerpo, que toma como referencia un arte y aplica una técnica de escritura específica. Voy a dejar el link a este en la caja de descripción. Otra herramienta, que hay ediciones que traen directamente en el libro esto, pero también online se consiguen, son mapas de Dublín que pueden ayudar, ya que muestra dónde sucede cada capítulo del Ulises y en los capítulos en los que hay movimiento, como por ejemplo en Hades, se muestra qué recorrido hacen los personajes. Hay podcast también, hay uno muy valioso sobre este libro, con Marcelo Zavaloy, que es el traductor de una de sus ediciones, es un traductor muy elegido. La editorial Cuenco de Plata ha sacado este libro y bueno, dicen que es el más recomendable. No es el que tengo yo tengo la traducción de Salas Subirat. En el grupo en el que estuve, tanto el coordinador como la mayoría de los asistentes tenían el de Cuenco de Plata y pareciera ser más recomendable. Ulises funciona también como una enciclopedia porque cada capítulo tiene un tema sobre el que Joyce reflexiona y lo hace con distintos puntos de vista. Esto sucede, por ejemplo, con la historia en Néstor y la filología en Proteo. Luego lo hará con la economía en Calipso y la botánica y la química en Lotófagos. Y sobre todo en este es un compendio de formas en las que se puede pensar el problema de los narcóticos. Como verán, este libro va para todos lados. En cuanto a la pregunta si es necesario tener algún tipo o lecturas previas de otros libros de Joyce. La respuesta es que no son imprescindibles, ¿no? Porque eh, eso va a tomar un tiempo, ahora los que les voy a mencionar. Sí ayuda haber leído Dublineses, ¿no? Que es un libro que muchos lectores ya tenemos leído, porque uno se reencuentra con personajes de ese libro en este, y bueno, sobre todo a la Dublín de Joyce. Otro libro que suma, si uno ya lo ha leído, es El retrato del artista adolescente, porque es el regreso de Stephen Dedalus a Irlanda después de un primer intento fallido de emigrar a París. Entonces tenemos la vida de uno de los personajes principales antes de este día que se narra en el Ulises. Otro libro que es muy probable que hayamos leído y si no, que bueno, que tengamos noción de algunos pasajes, personajes e historia, es La Odisea, que ya se las venía mencionando, por todas las referencias, por capítulos, por los títulos de los capítulos. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno no leyó todos estos libros, no es que no va a entender Ulises o que se obstaculiza o que es un requisito. No lo es. Sí enriquece la lectura. Y por último, el que podría mencionar es Hamlet, que otra vez son libros muy leídos, que aparece bastante en el libro. Hay un capítulo en particular en el que hablan sobre Hamlet, pero Shakespeare como autor ronda todo el libro también. Yo les contaba, creo que fue en el wrap up, cuando mencioné este libro, que desde el comienzo lo tomé como un juego, ¿no? Si uno se sube al viaje del academicismo, del clásico, de lo que representa, para mi forma de leer al menos hubiera sido un error y una presión innecesaria en un libro tan complejo. Entonces lo tomé como un juego, pero bueno, como todo juego, tiene ciertas reglas. Ya en el esquema de Gilbert nos da algunas pautas que sería inteligente tenerlas en cuenta al momento de leer.
Después, bueno, hay muchas ayudas, como le mencionaba, los mapas, los esquemas, las guías, sistemas de referencia. Por suerte hay mucho fan de este libro que han hecho contribuciones muy generosas, muchas se encuentran online, así que si uno ve que este libro le interesa o arranca la lectura y lo va interesando, es todo un mundo, es un universo, hay un montón que se puede encontrar. Yo muestro hasta el cansancio este libro, primero porque es bellísimo, me encanta la tapa y después porque es una gran ayuda. A mí me encantó leerlo. Está basado en un curso que Gamerro dio aquí en el Malva, que es un museo que suele dar cursos, y cómo él acomodó toda la información, la verdad que es una caricia cuando uno viene completamente enredado, porque hay capítulos que son un sopapo, vamos a decir la verdad. Hay capítulos que a uno lo dejan recalculando, porque no entiende qué acaba de pasar, o no entiende qué quiso hacer Joyce con la información. Y, y bueno, entonces llega este libro. Les quiero mostrar que yo les decía que algunas ediciones ya traen el mapa. Este trae en ambas tapas mapas y referencias. Los títulos de los capítulos son muy buenos y acá van a entender la referencia a Homero. Está Telémaco, arranca con Telémaco, Néstor, Proteo, Calipso, los lotófagos, Hades, Eolo, les Trígones, Escila y Caribdis, rocas errantes, sirenas, Cíclope, Nausicaa, el ganado del sol, Circe, Eumeo, Ítaca y Penélope. Penélope es este monólogo larguísimo y sin ningún tipo de puntuación que hace Molly Bloom al final. La historia de la circulación del Ulises es muy atractiva porque incluye juicios por obscenidad, como ha pasado lamentablemente con muchos libros, feministas sufragistas inglesas, tenemos también a Ezra Pound, a un semipornógrafo que pirateaba libros en Estados Unidos. Esa historia por sí misma está muy buena. A la legendaria librería Shakespeare and Company de París, que tuvo a cargo la primera edición parisina, sorteando todas las dificultades que tuvo al comienzo de este libro, entre ellas las acusaciones de obscenidad. Finalmente, en diciembre de 1933, el Ulises fue considerado legal en Estados Unidos, gracias a un astuto plan de uno de los fundadores de Random House para armar un nuevo juicio. Casi 12 años habían pasado desde la edición original y bueno, había pasado mucho alrededor porque medio que lo modificaron, lo piratearon. 5 semanas después del veredicto a favor, Ulises ya se encontraba impreso, encuadernado y listo para llegar a los numerosos lectores que lo habían adquirido en preventa. Esto yo lo resumí muchísimo, pero el artículo está muy bueno. Está en, ahí me anoté por acá, Letras Libres es un sitio, creo que es una revista literaria, pero yo me metí específicamente en este artículo y habla sobre la primera circulación de Ulises en Estados Unidos, donde se lo pirateó durante años. El artículo, a su vez, está basado en el libro más peligroso de Kevin Birmingham, que publicó Es Pop Ediciones. Mucha gente interesante tiene mucho para decir sobre este libro. A mí me gustó mucho un fragmento de una conferencia de Borges en el año 1960 en la Universidad de La Plata, en la que habla sobre Joyce y también sobre su Ulises. Dice: yo participé alguna vez en el movimiento que se llamó ultraísta y creí en la posible renovación de las letras. Y si tuviera que señalar una obra que representara de algún modo magnífico todo lo que llamaron y que sigue llamándose moderno, esa obra sería indudablemente la obra de Joyce. Es decir, hay en el mundo centenares, miles de muchachos jóvenes que están ensayando una obra que corresponde a lo que Guillaume Apollinaire llamó la aventura, oponiéndose al orden. Pues bien, el símbolo de esa aventura, de nuestra aventura, es notoriamente la obra de James Joyce. Quiero decir que, si tuviera que perderse todo lo que se llama literatura moderna y hubiera que salvar 2 libros, esos 2 libros que hubiera que elegir, digamos, en todo el mundo, serían, en primer término, el Ulises y luego el Finnegan's Wake de Joyce. Dicho todo esto, con una idea de por dónde va, dónde transcurre,
la atención que demanda este libro, más que nada son cosas que yo desearía que tengan en cuenta, ¿no? Para que la experiencia de lectura en su caso sea más placentera o tengan toda la energía que este libro requiere enfocada en él. En mi caso, la lamentable y reciente muerte de David Lynch me hizo pensar que a veces no entendemos del todo, ¿no? En nuestro consumo artístico, sea lo que vemos o lo que leemos, y quizás es lo que sentimos o algo de eso que no está en el lenguaje lo que cuenta. La experiencia, salirse de lo habitual. A mí me gusta mucho lo extraño, me gusta la literatura weird, crecí viendo, soy fan de los Expedientes X, donde ahí no todo tenía explicación porque en la vida no todo lo tiene. Entonces, siento que termina siendo una cuestión no solo de gustos, sino también, creo que esta es la clave, de momento lector. Terminando el video, yo les digo que la verdad recomiendo que se den esta experiencia. Creo que fui clara con esto de que elijan bien el momento y como amiga lectora puedo darles algunas, o yo odio dar consejos, no sé, sugerencias o compartir cosas que creo que les puede sumar. Tener ganas de hacerlo, como en todo, como siempre que uno lee, ¿no? No hay que olvidar que esto es un hobby, no tiene sentido obligarnos. Por eso yo contaba el otro día que no me pongo números, trato de no contarlos, ¿no? Porque no me gustaría que al menos mi lectura se convierta en eso. Entonces, básico, como todo en la vida, tener ganas de leerlo, tener curiosidad, abordarlo desde ese lado, tenerle paciencia al libro y a uno mismo. Vivirlo como un juego es clave. Es clave porque uno hasta se termina riendo si lo vive de esa manera. Soltarse, perder el control y animarse a la aventura. Amigarse con que no vamos a entender todo. Joyce dijo que lo escribió para mantener entretenidos a los críticos durante años y por lo que vi y viví con mis compañeros de la lectura conjunta, esto ayuda a no abandonarlo, ¿no? Creo que eso es clave. No sé si Juan lo va a repetir este año, de ser así, les avisaría por acá, o pueden seguirlo en sus redes, él está muy activo en Instagram. Sí sé que en febrero va a ser una lectura, un taller de lectura con Faulkner y El ruido y la furia, que es como una novela hija de Ulises. Eh, Leer con Juan siempre es un placer, siempre aporta un montón, así que bueno, les recomiendo esa lectura también. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este libro, si lo han leído o si tienen ganas de hacerlo. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que se han sumado recientemente. Me pone muy contenta. Tengo muchas ganas de que el canal crezca, así que si sospechás de algún amigo lector que puede interesarle este canal, por favor compartilo. Y bueno, si llegaste hasta acá, por favor fíjate, quizás aún no te suscribiste, el botón está ahí a mano, es muy sencillo, es gratuito y a mí me ayudas mucho. Pueden seguirme en mis otras redes que están ahí en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.